El día de hoy hablaremos del trastorno obsesivo compulsivo. Nosotras somos estudiantes de medicina de la Universidad del Quindío. ¿Qué es el trastorno obsesivo compulsivo? Es una enfermedad neuropsiquiátrica que se caracteriza por pensamientos intrusivos, repetitivos y conductas rituales que le van a causar gran sufrimiento a quienes lo padecen, debido a lo severo e irracional que a veces parecen sus síntomas y por la frecuente asociación con otras enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Este se va a caracterizar por dos cosas, las obsesiones y las compulsiones. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se van a experimentar en cualquier momento del trastorno, como intrusos e inapropiados, y además van a causar gran ansiedad y malestar a quienes los tienen. ¿Cuáles son las obsesiones más frecuentes? Está la de contaminación. Esta se va a caracterizar por un miedo a la suciedad, a los gérmenes, a las toxinas, a los peligros ambientales o secreciones corporales. El paciente va a tener temor de contagiar o contraer alguna enfermedad o a sentirse sucio. Está también la duda patológica, y estos pacientes están plagados de preocupaciones porque temen ser responsables de un evento catastrófico resultado de algún descuido que ellos cometan. Entonces son estos pacientes, por ejemplo, van a tener miedo de generar un incendio por olvidar la estufa encendida, o van a tener todo el tiempo de recurrir a revisar que algo esté bien cerrado o en su lugar para evitar cualquier catástrofe. Esto puede conducir a que el paciente necesite continuamente estar realizando confirmaciones, y a veces esto puede hacer evitar que el paciente salga de su hogar para mantenerse estos rituales de confirmación, para mantener haciendo estos rituales de confirmación. Tenemos también la necesidad de simetría, que esta es una preocupación exagerada por arreglar o ordenar las cosas perfectamente. Estos pacientes van a gastar más tiempo del necesario en completar una tarea, aun por simple que sea, con tal de que esta pues quede perfecta. Tenemos también las obsesiones agresivas y sexuales, que estos pacientes van a tener miedo excesivo a realizar un daño a otros o a cometer un acto sexual inaceptable. Estos pues van a causar horror en el paciente y también vergüenza. Y tenemos por último las obsesiones somáticas, que son el miedo persistente e irracional a poder desarrollar una enfermedad que amenace pues obviamente con la vida del paciente. Bueno, ahora vamos a definir qué son las compulsiones. Las compulsiones son definidas como conductas o actos mentales que son repetitivos, están constantemente y son excesivos. ¿Con qué fin? Con el fin de reducir la angustia que provoca esas obsesiones que acabamos, por ejemplo, de nombrar anteriormente, o también de prevenir un acontecimiento del cual se teme. Además, es importante destacar que hay como unas normas que se deben aplicar siempre de manera muy rígida, que esto es por lo que se caracteriza. Sin embargo, pues estas compulsiones no están conectadas siempre de forma realista con el evento temido, sino que se tiende a ser excesivo y exagerado. Es importante también destacar que los niños se van a sentir obligados a realizar estos comportamientos, y eso en últimas hace que se interfiera con su vida y dificulta pues la cotidianidad. ¿Cuáles son las compulsiones más frecuentes? Entonces tenemos las de arreglar y ordenar objetos, de acumular, almacenar y coleccionar cosas. Muchas veces son objetos inservibles o incluso pueden, por ejemplo, tener información excesiva acerca de algo que puede ser incluso peligroso. También tenemos las compulsiones de limpieza y de lavado, que son bastante frecuentes. Entonces, hacer un lavado excesivo de las manos también es como siguiendo un ritual. Tienden a ducharse o asearse de forma excesiva,
evitan los objetos sucios, también piden a las personas, por ejemplo, que las rodean, que limpien excesivamente cosas. También tenemos los rituales de repetición, en el cual los niños o los adolescentes van a repasar varias veces tareas, por ejemplo, como volver a leer o a escribir, o incluso actividades rutinarias, por ejemplo, salir y entrar por la puerta de la casa, o levantarse y sentarse continuamente. También tenemos las compulsiones de comprobación, que es, por ejemplo, comprobar que no se hizo daño o que se va a dañar a alguien, que no se cometió algún error, que no ocurrió ni va a ocurrir nada terrible. Comprobar también objetos, por ejemplo, que las cerraduras estén bien, las puertas estén cerradas o los aparatos electrónicos que estén apagados y bueno, cosas por el estilo. También tenemos las compulsiones de contar, entonces pueden ser objetos, libros, lapiceros, los carros que pasan, por ejemplo, en una salida normal, o contar repetidamente hasta cierto número. Y también se han descrito las compulsiones que son mágicas o supersticiosas. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Las acciones normales, por ejemplo, como cruzar por el umbral de una puerta o tocar una rayita del piso, esto se va a evitar, porque se cree, por ejemplo, que va a ocurrir algo muy malo si llega pues a pasar por la puerta o si va a pisar eso en el piso. Entonces, pues básicamente es eso. Ahora vamos a ver un video para ejemplificar lo que vienen siendo las obsesiones y las compulsiones. Hola, soy Lindsay y estoy hecha un desastre. Tengo problemas muy serios y debo concentrarme para contarte esta historia. Y ahora mismo no estoy en mi peor momento. Espera, debo decir cuál es mi problema. Bueno, sufro de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Ahí está, ya lo dije. Qué vergüenza, gracias a Dios esto es anónimo. Bien, muy bien, concéntrate. Tengo 15 y voy camino a la felicidad. La felicidad para mí es cuando los pensamientos se van. Bien, no te he dicho que es TOC. Lo siento, te diré de qué trata. Y luego te diré algunos ejemplos, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que tienes ciertos pensamientos todo el tiempo. Pensamientos que no te dejan y temes que vayas a hacer algo terrible. Y te avergüenzas tanto de ti misma que intentas evitar que ocurran ciertas cosas, por más que no quieras hacerlas en primer lugar. No tiene sentido, lo sé, pero te dije que soy un desastre. Ahora tengo 15. Hace muchos años me adoptaron. No me gusta recordar esa época, pero bueno, creo que sería útil para que entiendas. En fin, ocurre que mi padre biológico estaba en prisión y mi madre no se ocupaba de mí para nada. Yo tenía 5 en ese entonces, y el problema es que aún lo recuerdo todo. Oí que algunas personas olvidan los eventos traumáticos, pero no es mi caso. Esas memorias me han acechado desde siempre, pero fui adoptada tiempo después y adoro a mis padres. Los llamaré mamá y papá si no te importa. Me llevaron a casa y por fin todo salió bien. Fui a un psicólogo para trabajar mi experiencia traumática y con el tiempo creyeron que lo había superado. Bueno, sí, más o menos lo había superado. Sin embargo, cuando tenía 7 años, comencé a tener esa cosa. ¿Qué cosa? Bueno, no te rías, pero fue así. Por ejemplo, estoy sentada y tranquila en mi habitación y de pronto siento una necesidad innegociable de verificar que cerré la puerta del baño. Pero ¿a quién le importa si está cerrada? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, de todas maneras me levanto y voy a asegurarme. Está cerrada. Regreso a mi habitación. Me siento y pienso, pero no me aseguré de que estuviera bien cerrada. Me levanto y reviso. Está bien cerrada. Regreso y me siento y pienso, ¿estoy segura de haber cerrado bien tras revisar? Y así 5 o 6 veces. Sé que es estúpido, pero siento que si no lo hago ocurrirá algo terrible. No puedo controlarme. Bien, eso era cuando tenía 7. Ahora voy mucho más lejos. Esas extrañas ideas se multiplicaron en mi cabeza. Tengo que revisar una y otra vez que todo esté en su lugar, que todo esté en orden, que todos los platos de la cocina estén organizados por color y los zapatos se alineen a la perfección en mi armario. He pasado buena parte de cada día realizando rituales extraños para asegurarme de que todo esté bien, pero las cosas a revisar eran más y más cada día. Y lo peor es que comencé a sentir culpa. Sabía que no era una persona normal y me sentía mal porque mis maravillosos padres habían tenido que adoptar a un fenómeno como yo. Así que no quería contarles mis problemas para no decepcionarlos. A medida que crecía, aparecieron otros miles de pensamientos obsesivos. Quería ser una hija perfecta para mis padres y tenía un miedo constante de avergonzarlos de alguna manera. Cuando estábamos en público, me aterraba la idea de comenzar a gritar obscenidades. ¿Por qué lo haría? Te preguntas, ¿y por qué no? Le puede ocurrir a cualquiera, es lo que pensaba, y tenía un miedo constante de que me ocurriera a mí.
Pensaba en eso una y otra vez. Intentaba disipar la idea, pero es como no pensar en un oso polar. No puedes quitar la imagen de tu mente. Aparecían otros miedos nuevos, como cortar el nuevo vestido de mi mamá en pedazos o derramar el café sobre la computadora de mi papá. Y muchos, muchos más. No podía estudiar ni hacer otra cosa. Pensaba en eso todo el tiempo. Cada vez que me ocurría algo así, es decir, casi todo el tiempo, tomaba una ducha. Era un ritual que me hacía sentir mejor persona. No sé cuál será la conexión, pero estaba segura de que solo una ducha evitaría que hiciera algo horrible. La obsesión crecía en mí como una bola de nieve y a los 13 tuve una crisis nerviosa. Una mañana de sábado apareció un pensamiento particularmente desagradable de escupir en el café de mi mamá. Sentí tanta culpa que entré a la ducha y nunca salí. Quiero decir, no recuerdo mucho más. Mis padres me dijeron que estuve en blanco en el baño durante más de una hora. Llamaron a la puerta, yo no respondía y rompieron la puerta. Me encontraron bajo la ducha, raspándome la piel de manera obsesiva con una esponja y repitiendo, ¡no lo haré, no lo haré! Se asustaron mucho. Irónicamente, mi mamá me dice hoy que sienten culpa por no haber notado que presentaba estos síntomas. Sabían que era un poco extraño, pero suponían que era a causa de mis traumas de la niñez. Además, no parecía molestarme demasiado. Sí, cómo no. Me estaba controlando. En fin, me llevaron al psiquiatra de inmediato. Después de que me calmé y recuperé cierta lucidez, tuvimos una conversación. En pocas palabras, aprendí que era el trastorno obsesivo-compulsivo y me dieron una receta y una cita con el terapeuta. Ahora me controlo mucho mejor. Mi mamá y mi papá me ayudan mucho. Pero aún tengo miedo por mí misma. ¿Quién sabe cómo puede acabar la próxima vez? Sin embargo, ahora siempre les digo a mis padres si algo anda mal. Mi lema es concentración y control. Espero que esta historia concientice más a las personas sobre el trastorno obsesivo-compulsivo. Compártelo con las personas que conozcan para que aprendan más sobre este problema. Bueno, Hola. entonces continuando, vamos a definir quién más sufre el TOC. Este trastorno afecta a niños, adolescentes y adultos. Se ha visto que entre los más pequeñitos se presenta entre un 2 a un 4% y que es más frecuente en este momento en los varones. Pero ya luego, a medida que van creciendo, se tiende a igualar e incluso la tendencia a aumentar en las mujeres. También se ha visto relacionado a otras enfermedades, como por ejemplo el déficit de atención e hiperactividad, la ansiedad, la depresión, pacientes que presentan también tics, fobias e incluso el síndrome de Tourette. Es importante tener en cuenta, así como lo veíamos en el video, que los padres y los profesores a menudo no van a reconocer como muy bien los síntomas del TOC en los niños. Y ya se va a recibir un diagnóstico generalmente a los 19 o a los 20 años. E incluso hay personas que no muestran síntomas sino hasta los 30 años de edad. Otra pregunta que podría surgirle al niño o niña que padece pues, de este trastorno es ¿por qué me dio? Entonces, realmente no hay evidencia completa sobre la causa del TOC, pero hay, digamos, diversas teorías que dicen que puede tener cierta causa biológica, como lo serían cambios en la química natural del cuerpo, ya puede ser un incremento o una disminución en la activación de zonas cerebrales, o también cambios en la estructura anatómica del cerebro. También pueden tener un componente genético, ¿sí? Se ha visto que esta enfermedad es altamente heredable y que tienen una influencia en el 45 al 65% de los casos. Y en familiares de primer grado se ha observado que prevalece en un 7% hasta un 17%. Entonces, una de las regiones que se ha visto que se ha asociado, que está muy vinculada con esta enfermedad, es el cromosoma 19. Bueno, por otro lado, también tenemos los factores ambientales. Entonces, se sugiere que algunos factores como las infecciones, las alteraciones al nacimiento o algunas lesiones en la cabeza, pues pueden desencadenar este problema. También hay unos factores que se ha visto que aumentan el riesgo de padecer o como de detonar el desarrollo de este trastorno, como sería pues, tener padres o otros familiares con este trastorno, haber experimentado eventos traumáticos o estresantes, así como lo vemos en el video, padecer otros trastornos de salud mental como un trastorno de ansiedad, depresión, el abuso de sustancias o tics, como lo decía ahora la compañera,
Y el estrés, pues a pesar de que no es como un factor que tiende a desarrollarlo, pero sí tiende a empeorar el curso de este trastorno. Bueno, entonces, ¿qué hacer si tenemos, pues si padecemos este trastorno? Pues primero es muy importante acudir con profesionales sanitarios que estén capacitados para que puedan diagnosticar de una forma adecuada y tratarla pues también de una forma adecuada. ¿Por qué? Primero porque se ha visto que si se trata adecuadamente, pues no se va a cronificar. Y además porque en los casos que se inician en la infancia, pues se ha visto que tienen un deterioro más importante cuando llegan a la edad adulta, pues a diferencia de quienes se inician en una edad más tardía. Entonces, el tratamiento se va a basar en las características individuales de cada paciente. Entonces, en la severidad de los síntomas, en la personalidad, en el impacto que tenga el trastorno en el niño y en la familia, y en el nivel del desarrollo del niño. ¿Cuál es el principal objetivo del tratamiento? Es reducir la severidad de esos síntomas obsesivos compulsivos y por lo tanto, pues la interferencia en el plano social, familiar y académico. Entonces, el tratamiento se incluye lo que es una psicoterapia, que generalmente es la terapia cognitivo-conductual, y una farmacoterapia en la cual damos medicación que básicamente pues nos va a dar un control, digamos, de esos síntomas y a mejorar el estilo de vida. Entonces, en la terapia cognitivo-conductual, lo que se busca es modificar las emociones y las conductas a través de los cambios en la forma de pensar, la exposición al estímulo y la respuesta preventiva. Entonces, como tres fases en esta terapia. La primera es esa exposición y la prevención de la respuesta. Es decir, se entrena al niño, pues, al exponerlo a esas obsesiones y a que el niño aprenda a evitar, pues, actuar esas compulsiones. También hay otra fase que es la reestructuración cognitiva, que es como modificarle al niño las falsas convicciones que tiene y discutirle la necesidad, pues, de esas convicciones. Y la relajación, que pues realmente no tiene como un beneficio directo sobre el trastorno, pero sí se utiliza como para contener ese descontrol emocional que puede aparecer mientras se realizan pues esos ejercicios de exposición y prevención. Entonces, otras terapias que se utilizan son la psicoeducación, el entrenamiento cognitivo, el manejo de la ansiedad, la entrevista motivacional. Bueno, con la familia también es muy importante enseñarle que el TOC, pues como tal, es una enfermedad, no es una debilidad del carácter ni una fase de desarrollo del niño o adolescente. Y también es muy importante ofrecerle al niño estrategias de afrontamiento efectivas. Por ejemplo, acá tenemos unos 5 pasos que se pueden, pues, que puede trabajar el niño personalmente para mejorar los síntomas. Entonces, primero es de reconocer qué es un pensamiento del TOC y expresarlo. Segundo, recordar que los pensamientos no son hechos y que no son peligrosos. Tercero, revelarse. Entonces, que el niño debe hacer lo contrario a lo que le dice el TOC, o si no puede, si no es capaz de hacerlo, pues al menos retrasarlo o cambiar el ritual. Cuarto, reanudar, entonces continuar con lo que estaba haciendo el niño antes de tener el pensamiento y volver a enfocarse como en el presente. Y 5, recompensarse, entonces el niño debe reconocer y celebrar las victorias, aún pues sean como muy pequeñas, no importa, siempre se debe pues como dar esa recompensa. Y pues estas son estrategias que pueden ayudar al niño pues cuando esté solito, pues a que pueda, digamos, afrontar esos pensamientos. Y ya, muchas gracias.